Bueno, entonces continuemos con nuestra siguiente parte relacionada con el tema que estamos viendo. Pues les recuerdo, muchachos, que en nuestro espacio académico de conceptos básicos de la comunicación electrónica, pues debemos, eh, si estamos hablando de un sistema de comunicación, pues debemos hablar de un transmisor, un receptor y, por supuesto, el medio de transmisión. Aquí omito otra parte que es el ruido, que realmente es algo que se debe eh, utilizar o hablar de él, pero pues eso lógicamente está implícito en esta parte. Entonces, hace un rato habíamos hablado con respecto a los diferentes tipos de telefonía móvil y eso sí quería que les quedara bastante claro, ¿no? Porque a nivel de reglamentación, pues lo dice así, a pesar que alguien puede decirme, es que hoy Movistar y Claro también pasan datos, también utilizan videollamadas, también hacen una cantidad de cosas, acceso a Internet y todo esto. Eso ya fue por la evolución de las comunicaciones. Pero en general, de hecho, el espectro, como está clasificado como está asignado a los diferentes proveedores, estaba de esa manera. La telefonía móvil celular asignada a Movistar y Claro, la telefonía móvil PCS asignado a Tigo hoy en día, la telefonía trunking pues está asignado al operador que se llama Avantel y la telefonía satelital sí, pues eso es a nivel mundial. Una de las más conocidas es Iridium. Entonces, eh, ya les decía, que todos migraron a esa situación, a volver y a convertir la telefonía móvil en general, convertirla en que ya no solamente sea transmitir voz por medio de un dispositivo y comunicarse a la red pública conmutada, a la red telefónica pública conmutada, sino que también empezaron a transmitir mensajes de texto, como los SMS, single mensaje de texto, mensaje de texto, como lo que empezamos a ver. Luego ya empezamos a ver, a intentar hacer las videollamadas y luego todo este sistema en el cual ya hemos tenido acceso a Internet y nuestros teléfonos móviles se han convertido pues en otra cosa. Pero tengan en cuenta varias situaciones, ¿no? Y es que en realidad no es que la telefonía en este momento se haya agrandado o algo, no, son los equipos terminales los que en realidad, por ejemplo, usted, ¿qué servicio le presta a usted su proveedor de servicio? De telefonía móvil. Si usted lo mira, la forma en que le está proveyendo él simplemente es la, la, el acceso a las llamadas a los diferentes proveedores de servicio, ¿no? Entonces usted se puede comunicar con Claro, con Movistar, contigo, que son las tres empresas grandes en Colombia y otros que, digamos, venden minutos individuales y entonces empiezan a aparecer toda esa serie de subempresas, digamos así como minutos de, bueno, no me acuerdo en este momento cuáles son los nombres de ellos, que hay otros que, digamos, le venden, le compran minutos a las otras empresas y ellos los revenden a través de diferentes tarjetas prepago, ¿no? En eso están esos minutos de éxito, están los de RCN y Caracol, yo no sé cómo es que se llaman eso, bueno, en fin, no hay varios de esos. Pero si usted se da cuenta, le ofrece eso. Y lo que ha venido haciéndose es simplemente incluyéndole en su plan de datos, perdón, en su plan de telefonía móvil, la oportunidad a través del mismo canal, tener acceso a Internet. Y eso es lo que nos abre un mundo de infinidad de cosas, ¿no? Porque usted al tener acceso a Internet, pues usted puede tener acceso a diferentes aplicaciones en línea, como es el caso de, bueno, de todas las aplicaciones que ya sabemos y manejamos perfectamente, en el cual usted pues puede tener videollamadas a través de WhatsApp, a través de Hangout, Hangout Meet, a través de Zoom y todas estas cosas que ahí estamos viendo. Entonces ya no el que le provee las videollamadas ya no es inclusive eh, el proveedor de servicio de internet, ¿no? Sino que es, eh, es las aplicaciones que tienen acceso a internet y no es el proveedor de servicio, simplemente el proveedor de servicio le da acceso a internet y se acabó el asunto. Eh, Con respecto, es más, a la telefonía como tal, muchos de los proveedores han venido migrando al hecho de que ya no utilice
sino que sencillamente a través de su equipo terminal usted tenga acceso a Internet y la telefonía ya sea voz IP. Entonces ya no necesita ni siquiera las centrales de conmutación que nosotros teníamos anteriormente, sino que la voz se convirtió como voz IP y entonces se transmite todo a través del TCP/IP, que es el acceso a Internet, y a través de eso se hace todo, ¿no? Pues a eso estamos migrando. Eh, bueno, después de ver los conceptos básicos de lo que son los medios guiados y los de los medios no guiados, entonces también queremos ver otros conceptos bien importantes y que se deben diferenciar, lo que es el deterioro de la transmisión. Hay tres aspectos bien importantes a diferenciar cuando nosotros vamos a hacer una transmisión y lo que nos impone en últimas el medio. Porque usted lo que hace es su equipo transmisor, el transmisor como tal y el receptor, el medio de transmisión es quien verdaderamente le transporta la información desde el transmisor hasta el receptor. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay un deterioro de la transmisión a través del uso de los diferentes medios, sea el par de hilos de cobre, UTP, STP, cable coaxial, fibra, infrarrojos, ondas terrestres, microondas, comunicación de la satelital, radiofrecuencia, cualquiera de estas situaciones, todas ellas nos introducen atenuación, nos introducen distorsión y nos introducen ruido. Y vamos a diferenciar entre una de ellas. Atenuación. Atenuación. Sencillamente la atenuación es la pérdida del nivel de la señal de vida pues al material y a los diferentes cambios de medio que tenemos, ¿sí? La distorsión se refiere a que la forma de onda original se modifica. Ya no es la misma forma de onda, digamos, normal. Por ejemplo, voy a tratar de hacer un ejemplo. Si yo transmito esta señal sinusoidal, ¿listo? Si yo transmito esa señal sinusoidal y yo digo que tiene atenuación, significa que esa señal llega más pequeña, ¿listo? Pero una señal distorsionada, si yo transmito esta señal, pero resulta que yo quiero transmitirla eh, y digo que está distorsionada, entonces puede pasar esto, miren. ¿Sí? Ya no es la misma forma, puede que tenga el mismo tamaño inclusive, pero ya se perdió su forma. Eso es distorsión, esto es atenuación. Se disminuyó, pero la señal sigue siendo de la misma forma, ¿no? Bueno, aquí no la hice bien porque pues yo soy muy malo para dibujar, pero espero que haya sido claro. La atenuación se refiere a pérdida del nivel de la señal. La distorsión a la modificación de su forma y al ruido si es la suma o el incremento de otras señales que no tienen, digamos, no tienen, ¿cómo explicarles? No tienen, son aleatorias, aleatorias. Entonces yo, por ejemplo, les digo, aquí tengo mi señal original y la señal con ruido va a ser de la misma forma, pero modificada de alguna situación, porque se le incrementa, se le suma una fuente de ruido que lo que hace es ¿sí? Tratar de mantener la forma, pero como se suma y se resta otros valores, pues sencillamente ya la forma original, digamos que sí se pierde, pero adicionalmente a eso, no es ni atenuación, el ruido no es ni atenuación ni distorsión, porque sencillamente pues porque se pierde la... Ajá, automático. Listo, entonces les decía, se pierde, no sé, no sé, no sé qué es, no sé, a ver, la atenuación es simplemente cambiar el nivel, y por supuesto, si tu nombre dice atenuación, pues lo que quieres es disminuirla. La señal se ve más pequeña, pero sigue manteniendo su forma. Distorsión es que ya la forma original no se mantiene, y el ruido son cosas aleatorias, o sea, eh, digamos, la distorsión es como lo que les acabo de decir, ¿no? Voy a volver a hacer una distorsión. Una distorsión, digamos, tengo una señal sinusoidal, mi distorsión podría ser esto, que el pico se deformó. Es muy común esto, ¿no? Cuando se saturan los amplificadores, este pico que está aquí se invierte de fase. Esta es una distorsión típica, ¿no? Porque está sobresaturado, por ejemplo, la modulación, o porque está sobresaturado el amplificador de salida, en fin. Entonces, esto es lo que normalmente hace, se voltea los picos y bueno.
pero en esencia hasta aquí mantiene la misma forma, ¿ya? Entonces, si usted se fija en esto, la señal en estos puntos se mantiene la forma, mire. En estos puntos se mantiene, acá también se mantiene. Digamos, de alguna manera esto también se mantiene, pero se invierte de fase y ese tipo de cosas, bueno, en fin. Entonces, eso digamos que vendría a ser como la diferencia entre la atenuación, la distorsión y el ruido. Deme un segundito, por favor.
Bueno, entonces les decía que íbamos en que tienen que diferenciar claramente entre lo que es la atenuación, la distorsión y el ruido. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a ver. También veamos otra situación y son estas, las prestaciones. ¿A qué nos referimos con prestaciones? Que los medios de transmisión nosotros tenemos que evaluarle el rendimiento, la velocidad de propagación y el tiempo de propagación. Estas son cosas que los medios de transmisión deben tenerse en cuenta. Eh, ¿Y a qué se refiere con esto? Pues es que yo no sé, hay muchísimas personas, yo alguna vez, por ejemplo, les voy a ser sincero, voy a utilizar nombres propios que, hijo de puchica, no se nos vas a poner a complicar la vida. El director de Ingeniería Electrónica en la Universidad CESMAC de hoy en día era el señor Manuel Antonio Calvache. Este señor, eh, por ejemplo, cuando yo empecé a dar medios de transmisión, él llegó y me dijo que yo para qué daba el par de hilos de cobre o cable telefónico, que yo para qué daba eso, que yo para qué daba UTP, que yo para qué daba STP, para qué dábamos cable coaxial, si eso ya no, que ahora ya solamente demos fibra óptica. Eso es una ignorancia completa, ¿no? Esa es una ignorancia completa. Yo, y me va a disculpar compañeros como Darío que han trabajado en medios de transmisión y en telecomunicaciones y en varias cosas, no significa que todos vamos a migrar a, a fibra óptica y entonces tenemos que olvidarnos del resto. No, señor, no, señor. No todas las soluciones son con fibra y no todas las situaciones se van a transmitir con fibra. Por ejemplo, usted cuando está haciendo transmisión de energía de alta potencia, de potencia, digamos, usted no puede transmitir eso por fibra, hombre, por Dios. Si estamos hablando de frecuencias de 60 Hz, yo, ¿cómo voy a transmitir 60 Hz por una fibra? A ver, pues no, o sea, digamos, estoy diciendo unas hasta barrabasadas en este momento, o sea, no tiene ningún sentido. eh, Nosotros vamos a tener que seguir usando muchas cosas. Mejor dicho, cables vamos a seguir usándolos por muchas razones y hay que saberlo y hay que estudiarlo y analizar cuál es el más adecuado y el más apropiado, las velocidades de comunicación, lo que se llama costo-beneficio, ¿no? Ahí no sé que poner una balanza costo-beneficio. Aquí no podemos venir a decir que todo lo vamos a solucionar con fibra porque no va a ser así. Bueno, puede que me esté equivocando, a veces las cosas cambian, pero no va a ser de un día para otro, ni va a ser mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 5 años, ni 10 años, no sé. Puede que el día de mañana todo se utiliza fibra, bueno, listo, pero no, no por ahora. Y mientras tanto hay esa cantidad de cobre que está tirado por todo el mundo, pues hay que seguir estudiándolo. Longitud de onda, entender el concepto de longitud de onda. Longitud de onda se refiere a esto. Mire, cuando ustedes están haciendo y estamos hablando de señales que se transmiten a través de medios de transmisión, pues lógicamente usted debe acordarse de muchas situaciones, ¿no? Y son las siguientes que yo voy a hablar. Y eso lo vamos a tratar más adelante un poco más despacio. Esto apenas es como lo que vamos a mirar. Entonces, usted debe saber que el tiempo que se demora en recorrer un ciclo, esto es lo que se llama periodo. Eso es lo que se llama periodo, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de estos ciclos pasan en un segundo? Eso se llama frecuencia. ¿Cuál es el valor máximo de esta señal? Esto se llama valor amplitud pico. ¿Cuál es el valor que va de variación de voltajes máximos y mínimos? Voltaje pico a pico. Y otro de los parámetros importantes que usted tiene que mirar es la longitud de ondas. ¿Cuánto mide desde este punto a este punto la onda? No todo este recorrido que hace esto, no, no, la longitud es desde este punto a este punto, independiente si esto es más grande hacia acá, este caso, a pesar de que tengan una amplitud muy alta, este tenía la misma longitud de onda, ¿sí? Entonces la longitud de onda es cuánto mide en el eje horizontal en metros, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que se llama longitud de onda. Ahora, un momentico que aquí, ¿qué pasó? Esto se convirtió en otra cosa. Ah, ya, bueno. Estoy intentando borrar hace rato y bueno, ya listo. Entonces, la longitud de onda se denota con la letra griega lambda minúscula y esto es igual en general a, eh, perdón, vamos a ver, la velocidad con la que se mueve la onda es igual a el producto de la longitud de onda por la frecuencia.
Normalmente esta velocidad con la que se propagan las ondas electromagnéticas en el vacío es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, ¿se acuerdan? Es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Listo? Pues tienen que acordarse, 300.000 kilómetros por segundo. Eso es, muchachos. Entonces, tenga en cuenta la parte de la comparación de los medios, eso también lo vamos a hacer. Vamos a hacer la comparación entre ellos y mirar cuál es lo que les dije, costo-beneficio. Términos y conceptos claros. Bueno, aquí tenemos alguna de la bibliografía, si alguien quiere entrar más en detalle. Yo particularmente en medio sigo muchísimo este libro, me parece de los mejores, que es en General Electromagnetics, es decir, y, eh, en español está como, se llama como Teoría Electromagnética, ¿sí? Este libro es de William Hay y de John Butch. Eh, este libro es el que más sigo, la verdad es muy bueno. Eh, este que es de Forersan, también la transmisión de datos y redes de comunicaciones, también es muy buen texto. William Stalin, ni se diga, pues esto lo vi en la especialización. A propósito de dónde está el libro, hermano, ahorita me hicieron, me acordé y yo, William Stalin, no sé, ese texto lo tenía yo, Comunicaciones y Redes de Computadores. Teoría y problemas de electromagnetismo de Edminister también, Joseph Edminister también es un buen texto. Bueno, todos los libros en realidad son muy buenos. Lo que pasa es que yo recomendaría para medios de transmisión, si usted quiere entrar más en detalle, la transmisión de datos y redes de comunicaciones. Entonces, esa sería como la parte como más importante. Bueno, esto es lo que quería mostrarles por ahora en nuestra presentación. Voy a hablarles, digamos, por otro lado, de lo siguiente. Por otro lado, me quería hablarles sobre bueno, espera un momentico. Esto, aquí tenemos. Bueno, vamos a ver ya la parte más hacia adentro de nuestros sistemas y entonces veamos los fundamentos de los sistemas de transmisión, las tecnologías y las aplicaciones. Vamos a ver primero una introducción, luego vamos a ver algo sobre el espectro electromagnético, importantísimo los medios de transmisión, lo que significan los criterios de selección. ¿Por qué razón? Porque es que a medida que usted está analizando esta parte, usted debe tener claro eh, cómo hacer para poder escoger un medio adecuado eh, comparado con el resto. Entonces usted tiene que mirar las características de transmisión, el retraso de la propagación, porque es que puede ser que, por ejemplo, usted necesite ir a una velocidad muy alta y el retraso de propagación sea muy alto en el medio, a lo mejor ya no nos responde y sencillamente no podemos hacerlo. La seguridad, demasiado importante para escoger el medio, ¿no? Si yo quiero una transmisión demasiado segura, no puedo utilizar algunos medios porque pues puede ser vulnerable en la seguridad. La resistencia mecánica, importantísimo, ¿no? Por ejemplo, porque si usted quiere, por ejemplo, que digamos, una distancia extremadamente larga, usted va a tener que utilizar, si es un medio de transmisión físico, un medio de transmisión, pues, digamos, guiado, usted mire a ver cuánto le va a resistir el cable cuando usted lo tiemple. Esa es la resistencia mecánica. Las dimensiones físicas importante porque por dónde lo va a meter, si lo va a pasar por el aire, si lo va a meter por debajo de por ductos subterráneos, en fin. Otra cosa importantísima en cuanto a la parte de los criterios de selección es la velocidad de implementación, ¿no? A veces uno, por ejemplo, y aquí hacemos una comparación sencilla, ¿no? Y se la voy a decir porque a veces no puedo andar diciendo que la solución para todo va a ser la fibra. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer una solución muy puntual y quiero darle acceso a Internet, digamos, a un lugar, yo puedo llegar con fibra, pero es que tirar fibra por todo un municipio, digamos,
pues no lo puedo hacer porque se me demora muchísimo mientras tengo que hablar ductos, abrir ductos o pasarlos por postes y no hay postes, montar los postes, o sea, una cantidad de locuras que no tienen ningún sentido, o sea, la velocidad de implementación puede ser demorado. Por ejemplo, en este momento, al presidente le dicen, bueno, es que resulta que no hay el suficiente acceso a Internet en algunos lugares, pero entonces yo no puedo llegar con fibra, porque a qué horas me pongo a montar todo esto, me toca con radioenlaces, no hay de otra, hacer radioenlaces de la, ya con los radioenlaces sí los puede usted montar rápidamente, porque simplemente pone el transmisor, el receptor, listo. Y finalmente el costo, ¿no? El costo es quizás la parte uno de los aspectos que a veces en últimas usted como ingeniero casi no le importa porque pues usted no es el que va a hacer la inversión, pero sí al dueño del sistema para poder mirar y evaluar este tipo de cosas. Empecemos entonces con una pequeña introducción. Los medios de comunicación se dividen, o las líneas de transmisión se dividen, sí, los medios de comunicación se dividen en dos categorías distintas. Digamos que la primera parte incluye todo lo que son los medios de comunicación por cable y en estos también están realizados los medios guiados, acotados o por cable y entonces estos son donde se incluye todo eso. Ahí estamos hablando del par de hilos de cobre, estamos hablando del cable UTP, STP, que es el par trenzado, estamos hablando del cable coaxial, hablamos de las guías de onda, que esas son demasiado importantes. Cuando la frecuencia es demasiado alta, yo no sé si a veces lo entienden ustedes, no se puede utilizar cable. Cuando la frecuencia es demasiado alta ya no se puede utilizar cable porque yo no sé si ustedes alguna vez han analizado lo que se llama el efecto piel. El efecto piel significa que a medida que la frecuencia va aumentando, los electrones tienden a viajar por la superficie del cable y no por la parte interna. Por eso es que muchos de los cables se hacen huecos, como tubos, ¿sí? Y al final del asunto usted aumenta tanto la frecuencia que ya no viaja por el cable, sino que es un campo electromagnético alrededor. Entonces ya no le sirve el cable, ya tienen que utilizar lo que llamamos guías de onda. Y las guías de onda son unos tubos que están forrados por material conductor que no viajan las ondas por el material, sino que usted simplemente las dirige, las orienta. Esa es la famosa guía de onda. Y eso pasa cuando usted tiene enlaces de microondas, porque la frecuencia ya es demasiado alta. Cuando hablamos de microondas estamos hablando de 2, de 4 gigahertz. Y en esos casos las guías de onda ya son las que se utilizan porque no se puede utilizar cable. Y si sigue aumentando, pues ya empieza a frecuencias tan grandes como los 2, 3, 4 terahertz, en donde ya tenemos que utilizar fibra óptica porque la frecuencia es tan alta que ya es luz. Entonces ya no, ¿cómo hago para transmitir luz por un cable? Pues no puedo. ¿Cómo hago para transmitir luz por guía de onda? Pues no es lo más adecuado, entonces utilizamos la fibra. Bueno, la segunda categoría incluye todos los medios de comunicación tradicionales inalámbricos. En este caso los conocidos como, se conocen como radiación sin guía y sin espacio o sin límites. Entonces usted, por ejemplo, lo que hace es poner a vibrar o poner ciertas condiciones de una antena y usted hace radiar ondas electromagnéticas a través de la atmósfera. Y dependiendo de la frecuencia, pues hay muchas formas de estudiarla. Hay algunas longitudes de onda que son muy grandes, como es cuando estamos utilizando frecuencias bajas, entonces la longitud de onda es tan grande que yo no que digamos que eso atraviesa y llega por todos lados, pues. Cuando la longitud de onda es muy grande, estamos hablando de 2, 3 kilómetros, en fin. Entonces las antenas son extremadamente grandes y la forma en cómo se transmite, pues lógicamente no hay una necesidad de tener ni siquiera, ¿cómo se dice? No hay necesidad de tener, se me olvidó el nombre de, línea de vista, sino que sencillamente eso rebota por todos lados y termina llegando del transmisor al receptor. Eso sucede, por ejemplo, con las emisoras AM. Las emisoras AM, por ejemplo, usted sabe que eso prácticamente, no importa dónde esté, eso le pega porque le pega. En cambio, en FM sí necesita, en FM ya estamos hablando de frecuencias del orden desde los 88 hasta los 108 megahertz, más o menos es el espectro de FM. En ese rango de frecuencias ya es más directiva, ¿no?
ya da más directiva la señal, entonces necesariamente, ahí sí tiene que tener cuidado, pues, con, eh, con la directividad. De hecho, usted se ha dado cuenta que si no tiene una buena antena, si no tiene, no le llega la señal. Tiene que tener una antena al menos de una distancia adecuada y apropiada para que usted tenga el acceso a ellos. Bueno, mm, aquí, bueno. Eh, Como ejemplo tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de lo que decíamos anteriormente. En el caso del cable coaxial, su función es conducir la energía eléctrica, pero también lo empleamos para normalmente como un medio de cobre y entonces podemos transmitir también allí lo que se llama la parte pues de datos, ¿cierto? La fibra óptica, en cambio, lleva los datos por medio de sistemas de luz o energía óptica y en general se utiliza conductores de vidrio, aunque esto, como les digo, vuelvo y les digo, esto ya ha pasado hoy en día a convertirse en materiales de polímero, ¿no? Polímeros de alta pureza, donde usted pues ya puede, digamos, transmitir luz por ello, ¿no? Bueno, en cuanto a los sistemas inalámbricos de transmisión, no hacen uso de sus conductores físicos para poder transportar la señal. Entonces, estos son los que, digamos, no tienen límites y no son guiados. Y estos tipos de sistemas normalmente son los que llaman airware, ondas por el aire o el spaceware, ¿sí? Eh, que son ondas por el espacio. Eh, con el aire en el espacio entre el transmisor y el receptor, la realidad sirve para, en realidad sirve para debilitar la señal. Entonces, lo que decimos es que cuando hacemos los sistemas inalámbricos no necesitamos algo físico, algo tangible como tal, sino que sencillamente las ondas viajen a través de la atmósfera sin ningún problema. Veamos nuestro espectro electromagnético y eso es importante para que ustedes lo analicen. El señor James Clerk Maxwell fue el que generó las ecuaciones de Maxwell y demostró que la electricidad y el magnetismo son manifestaciones del mismo fenómeno. Y esto se refiere en los campos electromagnéticos. Maxwell, quien fue el físico que trató de implementar y de unir todo el estudio del electromagnetismo en cuatro ecuaciones que hoy en día pues son como las más importantes y lo que él hizo fue juntar los trabajos de Ampère, de Gauss, ¿qué más me falta? Lo juntó y lo redujo y les dijo, estas son las cuatro ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial e integral, y donde relacionan todo lo que es el fenómeno eléctrico con el fenómeno magnético. Y él dice, y de hecho es así, lógicamente, un fenómeno eléctrico no se puede separar de un fenómeno magnético. Si hay un campo eléctrico, si hay una carga que usted la mueve, si hay una carga eléctrica, alrededor de él se genera un campo eléctrico. Y si usted esa carga la mueve, se genera un campo magnético. Entonces es imposible separarlos y de hecho son perpendiculares, ¿no? Por eso, eso fue lo que encontró Maxwell en su situación. El señor Hertz, Henry Hertz, en 1884, fue el que habló un poco sobre la parte que había encontrado Maxwell, ¿no? Y hizo la parte experimental en últimas de la variedad de las tesis expuesta por Maxwell, lo que supuso que se dio el inicio a las comunicaciones ya a partir de la época de Hertz. Y gracias a Hertz, pues precisamente el que habló de frecuencia y de todo este tipo de cosas, ya empezamos a hablar de lo que es la frecuencia y todo este tipo de cosas. El espectro electromagnético se denomina específicamente a la distribución de energía del conjunto de ondas electromagnéticas y eso está clasificado, empieza desde, bueno, hay muchos espectros, ¿no? Los espectros como tal, digamos, se mira, a veces lo clasifican por el tamaño de la longitud de onda, entonces va desde la más pequeña hasta la más grande, o a veces lo ponen desde la frecuencia más baja hasta la más alta, eso depende de cómo lo quiera
usted visualizar. Eh, Las ondas electromagnéticas tienen características como son la longitud de onda, que ya les dije que la longitud de onda es qué tan larga es la onda como tal, la frecuencia, que es cuántos ciclos se presentan por segundo, y la intensidad de la radiación. En este caso, usted la intensidad de la radiación es la potencia que esta señal tiene. La energía del fotón se calcula por la constante de Planck, por la frecuencia. Esto es que ahí hay que hablar un poquito y lo voy a pasar muy rápidamente, pero sí me gustaría que lo analicen, ¿no? Cada onda electromagnética debe tener asociada una partícula elemental portadora de la energía. En el caso de la luz son los fotones. En el caso de, de la luz son los fotones, ¿no? Aquí tenemos un espectro electromagnético, por ejemplo, aquí estamos tomando de las frecuencias bajas a las frecuencias altas. Y aquí miraríamos, mire que hay ciertas frecuencias que penetran la atmósfera y otras que no. Miren, estas sí penetran la atmósfera, estas no penetran, estas sí vuelven así y estas no. Y entonces, mire cómo está. Si nosotros hacemos una comparación de la longitud de onda, y de la frecuencia, entonces empezamos a ver, por ejemplo, que la longitud de onda de estas ondas de radio son bastante grandes. Estamos hablando de longitudes de onda de 1000 metros, de 1 kilómetro prácticamente, y son del tamaño de un edificio. Aquí estamos las Torres Petronas y este no me acuerdo, creo que es el Empire State, si no estoy mal, si me equivoco, pues me disculpan. Este sí sé que son las Torres Petronas, que son las que quedan por allá en, no me acuerdo ni dónde. Aquí la frecuencia estamos hablando de 10 a la 4. Y mire la temperatura, cómo se ve a la forma de radiación. Se supone que todo esto es de color rojo, así lo han dicho, pues. Eh, Mire el tamaño de las microondas. Aquí estamos hablando de por 10 a la menos 2. Es decir, estamos hablando que las microondas es... Hay mucha gente que piensa que las microondas, la longitud de ondas de micrómetros. No, señor. Las microondas se llaman así porque son ondas pequeñas y no porque tengan nada que ver con el 10 a la menos 6. La longitud de onda de las microondas está entre 1 y 2 centímetros. Son pequeñas, pero no tanto, pues. Aquí están los infrarrojos, ya cuando empieza aquí, y aquí está la luz visible. La longitud de onda de los infrarrojos, de los microondas, podemos compararla al tamaño de los hombres, más o menos en esta frecuencia, o al tamaño de una mariposa, que ya son de 2 o 3 centímetros, ¿no? Lo que les decía. Cuando ya hablamos de infrarrojos, sí, ya estamos hablando de una punta de una aguja, o sea, es muy pequeña la longitud de onda, es muy pequeña. Y ya cuando es luz visible, sí, ya el tamaño de la longitud de onda es comparable con los protozoos, ¿no? Que son estos que ya ni los vemos. Y aquí está el espectro de la luz visible que arranca en el rojo y termina en el violeta. El rojo empieza en rojo, luego pasa a naranja, amarillo, de amarillo pasa a verde, de verde pasa a azul, de azul pasa a violeta y ahí se acaba. Esos son todos los colores en luz visible que tenemos en el espectro electromagnético. Y bueno, ajá, acá tenemos ya todo lo que es ultravioleta. Ultravioleta es lo que está por encima del violeta y infrarrojo es lo que esté por debajo del rojo. Entonces, antes de empezar el espectro electromagnético, arrancan los infrarrojos, luego el rojo, naranjado, amarillo, verde, azul, violeta y ultravioleta. ¿Sí? Ya cuando hablamos de los rayos X, por ejemplo, son frecuencias tan altas que ya estamos hablando casi de tamaño, el tamaño de la longitud de onda es comparable con los átomos, y están los rayos X. Estas son las radiaciones malas, las del rayo X, rayo gamma, rayos cósmicos. Que tienen bastante grande, aquí está la temperatura. Bueno. Eh, Decíamos también pues, que el espectro electromagnético, como les mostré en este momento, se extiende desde las longitudes de onda menores hasta las longitudes de onda más grandes. ¿Sí? Esto pues sencillamente es lo que veríamos ahí. Veamos otra forma de ver el espectro electromagnético. Esto está aquí, por ejemplo, están las torres eléctricas que transmiten frecuencias extremadamente bajas, como el orden de los 60 Hz. Las antenas, que ya estamos hablando aquí de radio AM, mira que está clasificado en AM, en televisión,
Aquí tenemos las ondas de radares, los infrarrojos, la ultravioleta, por aquí está la luz visible, eh, ultravioleta, los infrarrojos, la luz visible está más o menos en este rango, los rayos X y los rayos gamma. ¿Sí? Aquí quiero es mostrarle la diferencia clara entre la radiación no ionizante y la ionizante. Y es aquí donde yo entro aquí a hacer una cantidad de cosas, muchachos, miren, ¿no? Yo les voy a hablar algo muy claro y es lo siguiente. A medida hay una relación directa entre mayor frecuencia, más energía se gana y lógicamente la longitud de onda es a la inversa, ¿no? La longitud de onda en las frecuencias bajas es muy grande y en las frecuencias altas es muy pequeña porque es a la inversa. Pero miren, las radiaciones ionizantes empiezan por encima de los rayos ultravioleta. Estamos hablando de frecuencias del orden de los 10 a la 16. ¿Sí? Eh, y entonces aquí producimos rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, todo este tipo de cosas que se presentan por acá arriba son las que son energías o radiaciones ionizantes. ¿Qué significa radiaciones ionizantes? Que cuando estas frecuencias con una cierta cantidad de energía usted las hace pasar por la materia, estas desbaratan la materia. ¿A qué se refiere? Tienen la posibilidad digamos, de las moléculas que están o del material que está presente, separarlos en iones y por eso se llama ionizante. Digamos, hablemos de un enlace iónico, como es el caso de la sal. Ese es un enlace iónico, ¿cierto? Donde tiene cloruro y sodio, el famoso NaCl, el cloruro de sodio, que es la sal común, la sal que nosotros usamos en nuestras casas. Si yo le hago pasar rayos gamma con una cierta cantidad de energía, de potencia, digámoslo así, él tendría la capacidad de separar los átomos de sodio con los átomos de cloro y dejarlos ionizados. ¿Por qué? Porque al estar juntos, ellos están atrayendo, porque el uno es un anión y el otro es un cation, ¿qué es? Un ion positivo y un ion negativo, y entonces cuando usted los desbarata quedan los iones positivos y los iones negativos. Eso es lo que se llama ionizar, desbaratar los enlaces, ¿sí? Eh, Eso depende del nivel de potencia, ¿no? Pero ellos, la otro aspecto que tienen las energías radiantes es que atraviesan la materia, ¿sí? Los demás elementos casi que se vuelven como un espejo en la mayoría de los casos y la radiación no la atraviesa. Entonces, miren muchachos, todo esto es energía no ionizante y estamos hablando casi hasta los 10 a las 12, 10 a las 13 Hertz. 10 a las 12 estamos hablando de kilo, mega, giga, tera. 3, 6, 9, 12. Kilo, mega, giga, tera. Tera, ¿sí? Tera. Estamos hablando de luz visible, terahertz. Desde los terahertz esto está garantizado de que no es ionizante. Y la telefonía móvil se desenvuelve por estos lados, más o menos. Ellos están en los 2, 3 gigahertz, casi llegando a los microondas. Hombre, por Dios, ¿quién se le ocurre pensar que las ondas de radio dañan a las personas, que les hacen daño, que yo no sé qué? Pues esto hay tanto de largo como de ancho. Las ondas no ionizantes no desbaratan ni hacen daño ni producen cáncer, que es que si usted tiene su teléfono móvil cerca de sus testículos ya va a dejar de producir espermatozoide, que si se duerme con el teléfono, que entonces le va a producir si se duerme con el teléfono debajo de la almohada para que no se lo coja a su mujer, entonces llega y dice que no, que es que eso le va a dar cáncer en el cerebro. No, 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 no nos pongamos con esas borradas, muchachos, de verdad que venga aquí y hagan a mostrarme estudios en los que, y eso pues, si yo he leído, es que por Dios, en internet hay tanta cantidad de basura, por Dios, pero de verdad eso no pueden venir a decir con un cuento que eso está más que demostrado, hombre. Estas ondas, dependiendo de la energía y de la potencia que se utilicen, las que no son ionizantes, pues no desbaratan y no producen cáncer. No producen cáncer, no producen ninguna sensación de... lo que sí es que como es una energía, y usted, su cuerpo produce también energía porque a través de usted también hay movimiento de cargas. Yo no sé si lo entiendan, el cerebro, pues lógicamente eh, tiene una electricidad y produce ya movimientos de energías eléctricas bajitas.
Y eso que algunas personas, pues que son muy espirituales y que, pues lógicamente no me quiero meter en este cuento de la religión y todo este cuento, pero cuando uno está metido tanto en la ciencia, asocia lo que la mayoría de gente llama espíritu como eso, el campo magnético que está alrededor suyo, ese campo magnético que se produce junto con el movimiento de cargas que se tiene, eso está asociado. Bueno, y lástima no haber entrado con ustedes en esa discusión, pues porque pues ahorita quiero hacer más bien como una introducción breve a esto y más bien el viernes y les voy a dar el chico para que entremos a debatir un poco sobre todo lo que hemos visto hoy. Y hagamos una especie de mesa redonda, mientras también les voy a mostrar otras cosas que me gustaría verlas. Recuerden que el viernes de 4 a 6 tenemos clase, no se vayan a olvidar muchachos. Y entonces, todo este tipo de situaciones nos llevan a una cantidad de paradigmas que la gente forma. No, pero es que a mí me ocurre que yo cuando el teléfono lo dejo al otro día, me empieza a doler la cabeza. Eso está en la cabeza, está en la psicología de la gente. Los teléfonos móviles no producen la radiación que ellos producen. Ahora que no, que es que cuando va a timbrar, obvio que sí, pues Dios, cuando el e-nodo B o el nodo B o la estación base o cualquiera de estas telefonías móviles que utilicemos va a buscar el equipo terminal, pues está haciendo una transmisión y lo pone al equipo a transmitir, pues necesita transmitir para saber si es el número o no es el número. Entonces, eso hace que la potencia del teléfono aumente en un momento y luego disminuye. Entonces, ahí ven un poco de cosas y hacen experimentos, hombre, por Dios. A mí, a mí me desespera conocer cuánta basura hay en Internet, ¿no? Y cuánta cantidad de cosas. Yo lo que le digo, está bien que la persona que no esté metido en la ciencia tenga la capacidad de analizar y de comprender la cantidad de basura, porque uno es para reírse. Yo creo que utilizo esas cosas para reírse. Yo quiero que también, por ejemplo, ustedes recuerden, por ejemplo, ahorita me estaba acordando y qué pena, como siempre, yo me meto con otros temas que a veces no tienen mayor cosa que ver con esto, pero ya me acordé algunas veces, algunas personas llegaban y decían que los chitos o los panchitos, esos expandidos de maíz que venden en paquetes grandes, que creo que todavía son a 1.000 o a 1.200 pesos, esos que utilizamos nosotros para alimentarnos cuando estamos en carnavales por lo baratos. Eh, decía un mexicano que eso estaba hecho de polímero, ¿no? Que eso era, pues vamos a utilizar el término coloquial. Yo siempre utilizo el término polímero porque no todos los polímeros son plásticos, ni todos los polímeros son termoestables. Entonces, los polímeros termoplásticos sí son lo que nosotros llamamos normalmente plástico, pero no todos los plásticos son polímeros, ni todos los polímeros son plásticos, ¿no? Entonces yo por eso prefiero decirles, yo prefiero decirles polímero, que estoy hablando en término general. Pero hay gente que llega y dice, bueno, que eso es plástico, ¿no? Y entonces llegan a hacer una demostración. Yo no sé si alguna vez ha comprado a alguien en Japón elementos y le llegan con una serie de poliestireno expandido, que nosotros aquí en Colombia le llamamos icopor y que en México le llaman unicel. Pues icopor es un término netamente, yo no sé si ustedes lo tengan claro, pero icopor es un término netamente colombiano. Usted no puede llegar a otro lado a hablar de icopor porque no le van a entender. Y si no lo sabían, icopor significa industria colombiana de porosos, ¿sí? Industria colombiana de porosos. Entonces nadie le va a entender. Deme una cajita de icopor si se va a México o si se va a Brasil o si se va a Europa, pues no le va a entender porque ese término es solamente colombiano. Pues deje de utilizar icopor, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces me pongo en esas y la gente se me ríe cuando le digo, vea, ¿será que tiene un recipiente de poliestireno expandido? Y yo, ¿de qué me está hablando? No, de icopor. Entonces yo la verdad les digo, muchachos, lo importante es que usted tenga claro su concepto. Y bueno, a esta señora, si yo voy a comprar un recipiente, pues tengo que decir icopor. Pero sepa que si en un momento determinado usted va a viajar a otro lado, pues no puede decir icopor porque icopor es netamente colombiano. Entonces, el poliestireno expandido ese, que son ese icopor, digámoslo así, para que me entiendan, a veces viene protegido de algunos elementos. Entonces, algunos de esos elementos tienen parecido a los chitos. Suenan como chitos cuando usted lo quiebra, pues por supuesto porque es poliestireno expandido, o sea, le han hecho un tratamiento especial que se vuelve poroso, precisamente, el material del polímero es poroso y entonces por eso inclusive se llama icopor, ¿no?
y llena como una, o sea, por una cierta reacción química, empieza como a llenarse de aire, unas burbujitas, y por eso de ahí viene el famoso icopor, que le decimos el poliestireno expandido. Entonces es eso, ¿no? Y tiene, y suena lo mismo, y el man hace una comparación, ¿no? Y se está comiendo un chito por un lado y se come en el otro lado, y mire, y suena igual, y si yo los quemo, si yo le echo candela a un chito, este también se derrite así, y este también se... Ay, hombre, por Dios, vaya a ver cuánto le cuesta hacer un paquete de panchitos en polímero, a ver si es cierto que le va a salir más barato. Pero la gente es un poco absurda, rato, decir, no, es que nosotros estamos comiendo plástico. Si alguno de ustedes, señores estudiantes, está pensando en eso, vaya y ahórquese de una vez. Hombre, por Dios, porque de verdad que sí, muchachos. O sea, yo pensar que las cosas le están haciendo en plástico es absurdo. El plástico es costoso para hacerlo. A mí me sale mucho más costoso dame un segundito ya. Bueno, entonces les decía esto, ¿no? O sea, ponerse a pensar en que nosotros nos estamos enfermando, que porque todo lo que estamos comiendo es plástico y que, ay, Dios mío, por Dios santo, o sea, no podemos llegar a eso. Alguna vez también yo vi una, espérame un segundito, por favor, que me está entrando una llamada. Qué pena con ustedes, pero es que a veces es un poquito complicado.
Bueno, entonces, les decía, yo por ejemplo vi un video la otra vez que para pues, acabar con las empresas, ¿no? Yo por ejemplo, les comparto, yo soy muy fanático de querer lo nuestro, ¿no? De apoyar nuestras empresas, me gusta casi siempre, si tengo la oportunidad, comprar productos de Nariño. Si voy a comprar, por ejemplo, leche, trato de hacerlo de colácteos. Si trato de comprar yogur, trato de hacerlo de la región de acá. Yo trato de apoyar lo nuestro, ¿no? Eh, eh, pero, pero, hay algunas cosas. Yo, por ejemplo, prefiero comprar en el Alcosto que en el Éxito. El Éxito es de Paisas. El, el Metro y el Jumbo, yo no sé de quién serán, yo casi no compro allá. Prefiero el Alcosto, que es una empresa que está más radicada en el departamento de Nariño, ¿no? Tiene en Ipiales, en Pasto, bueno, originalmente solo había en Bogotá, Villavicencio, Pasto e Ipiales, o sea, dos de los cuatro almacenes eran en Nariño, entonces por eso, además de que tiene una gran acogida en el departamento, acá entonces tiene algo bueno. Pero llegaron estos señores de uno y Justo y Bueno, y entonces estos señores tienen unos productos demasiado económicos, demasiado baratos, y uno se pone a pensar, y entonces hay gente que quiere dañarles el prestigio, estos manes, no sé, vinieron a atacar de una manera impresionante con unos precios muy bajos, no todos los productos son buenos, les soy sincero, yo me he evaluado varias cosas, pero hermano, la economía es la economía, no hay nada que hacer, la competencia, después de que usted analice el producto, la calidad del producto, y si le gustó, pues sígalo comprando. Yo ahí, por ejemplo, compro el papel higiénico que me parece extremadamente barato, es un papel higiénico bueno, cuesta 1.000 pesos el rollo, mientras que usted va a comprar uno de familia en otro lado, por barato que esté, estamos hablando de un rollo de 40 metros, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que yo le consigo de 600, de 700 pesos, pero son 24 metros, entonces, ¿cómo voy a comparar uno de 24 con 40? Pues imposible, aunque es difícil que usted consiga rollos de 40 metros en familia, en SCOD, en estos no los consigue. Máximo creo que hay de 37 y y 3 metros en papel higiénico son como unas dos cagadas. Bueno, aquí haciendo chistes como... Pero bueno, entonces, eso es muchachos. ¿Qué más les cuento? Todo caso, el man hace una demostración tan chimba que yo me pongo a pensar, digo, oiga, pero ¿de verdad alguien piensa esto, hermano? Es que no cabe en la cabeza, de verdad. ¿Usted cree que si eso fuera cierto, hace rato no lo hubieran denunciado las personas que saben? Hombre, dejémonos de llevar de tanta cantidad de basura de videos, hombre, por Dios. Yo a veces me parece tan lamentable que haya personas tan, tan sin argumentos que hablen basura, y es que el man se pone a lavar y compara y dice, mire, y esto se convirtió en, no, hombre, por Dios. No sé qué sean últimas, ¿no? No sé qué sea, pero, eh, pero en últimas, compañeros y muchachos, el atún, pues puede que no sea atún, porque los atunes son caros, la verdad. Yo no sé si ustedes entiendan, los atunes están casi que en vía de extinción. Eso ya no es atún, yo no sé qué será. Pero es un pescado ahí, pero en todo caso, pues lo saben hacer parecido al atún, porque los atún ya están como en vía de extinción, ya no los dejan ni pescar. Eh, Eso debe ser otro pescado, no sé cuál sea, pero debe ser pescado, hermano. Ahora la leche, por ejemplo, yo no he podido entender cómo hacen estos manes para venderse una bolsa de leche. Normalmente en otros lados cuesta 2.300, 2.400, inclusive, por ejemplo, acá en la tienda últimamente están vendiendo en 3.000 y 3.200 en esta época, y allá vale 1.900 un litro. Tenaz, tenaz, no sé. El sabor es bastante particular, pero yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que están haciendo, hermano? Y eso que consigue una cantidad de cosas impresionantes. Un jabón, por ejemplo, yo consigo jabón allá 1.100 pesos. Y usted no baja del jabón más barato en 2.500, 2.700. Y si mira más, pues sigue más cosas y bueno. Pero bueno,
esa no es la idea de lo que quiero pues comentarles por ahora, sino que dejémonos de quitar la cantidad de barrabasadas que dicen en RCN y Caracol y la cantidad de estupideces que dicen. La energía que producen los teléfonos móviles es una energía no ionizante. Y como no ionizante no le va a producir cáncer, no le va a dar, no vaya a pensar que porque lleva su teléfono móvil en su y entonces que le pongo una cosa. No, 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 muchachos, por Dios. Lo que sí puede producir, y no estoy negándolo bajo ninguna circunstancia, es que este tipo de energías para usted en un momento determinado, su campo electromagnético alrededor de su cuerpo le puede favorecer a aumentar la energía o puede favorecer a disminuirle la energía, y eso sí puede ocurrir. Es decir, que usted se sienta un poco más cansado, como con pereza, con no sé qué, puede que su energía, no es que le esté robando la energía el teléfono móvil, sino que sencillamente debido a su forma en cómo está rotando el campo electromagnético en su cuerpo, el teléfono móvil está rotando en contra y entonces eso le desfavorece y entonces se siente uno más cansado, y bueno, en fin. Y para no ponerme a jugar, pues entonces no puedo esperar a que el teléfono esté con la misma condición para que me mejore mi fuerza y ese tipo. Bueno, en fin. O sea, no, muchachos, no, dejemos de pensar en esas cosas. Yo voy a, como les digo, a hacer una mesa redonda el día viernes para esos temas, a ver qué les parece. Bueno, con respecto a esto, y a mí me gusta tratar este poco de temas sobre el espectro radioeléctrico, que en últimas es las ondas electromagnéticas, como están clasificadas, pues tenemos que recordar un poquito sobre las partículas compuestas, las partículas elementales, ¿no? Y es que si usted recuerda, hay una parte de la física que está dedicada pues a mirar de qué está hecha las cosas, ¿no? Y entonces hablamos de la materia y la materia pues tiene sus cuatro estados, que son el sólido, líquido, gaseoso y el plasma. Y hay gente que no sabe qué es el estado de plasma y si no sabe si existe o no existe. Bueno, en fin, eso es otro cuento que no es en este momento, pero no quiero alargarme mucho sobre el tema, pero los estados van cambiando dependiendo de la energía que usted le ponga a la materia para empezar a comportarse. Y entonces tenemos el primer estado, sería el estado sólido, donde las partículas de cada material están pegadas demasiado juntas y entonces forman es un sólido. Luego, si usted aumenta el calor, aumenta la temperatura, la energía sobre ese cuerpo, las partículas empiezan a ganar energía de tal manera que se empiezan a separar y se convierte en líquido y luego sigue dándole más energía, más calor a las partículas, se empieza a separar tanto, tanto que ya empieza a volverse a pasar al estado gaseoso y ahí viene el famoso estado de plasma. El estado de plasma ya es un estado gaseoso que es tanta la energía que se ha ganado que las partículas se ionizan, es decir, se separan y ese gas se vuelve conductor. Cuando vemos estado de plasma, por ejemplo, en los tubos antiguos de fluorescentes, esos tubos que utilizamos anteriormente, ese era un gas noble confinado en un tubo forrado de mercurio, que lo que hacía era que, lógicamente, ese gas usted al ponerle una diferencia de potencial grande, que es lo que hacía el balasto o balastro, lo que hacía una diferencia de potencial grande, ionizaba ese gas noble, inmediatamente el gas conducía y hacía que pasaran por ahí electrones moviéndose y al pasar esos electrones moviéndose por ese tubo se estrellaban con la parte de recubrimiento externa que era fósforo y el fósforo pues es el electroluminiscente y cada vez que estrellaban electrones por ese lado, pues se prendía y se veía esa luz blanquecina que nosotros vimos y que es lo mismo que pasa con los LFCs, que son las lámparas fluorescentes compactas o bombillos ahorradores que llamamos y hablábamos anteriormente, es algo parecido, ¿no? Entonces, eso también sucede pues con esto, muchachos, y de alguna manera pues queremos analizar un poco esto de la parte de la materia. Entonces ahí están los cuatro estados de la materia. Las partículas elementales que constituyen la materia son los quarks y los leptones, son las partículas elementales, y por eso es lo que se llama el complemento quarks-leptón, ¿sí? Y las partículas elementales constitutivas, o porque son las portadoras de la fuerza, está los gluones, los bosones, el bosón W y el Z, los fotones y los gravitones, y cada uno de ellos está asociado a cada una de las interacciones que se tienen en la naturaleza. Estas son más que todas debidas a la energía o a la fuerza. Y estas más que todas a la componente de la materia. Entonces, por ejemplo, mire que si usted analiza muy bien, las moléculas están hechas de átomos y los átomos están hechos de leptones. Un leptón muy típico es el electrón. El electrón es una partícula elemental y es un leptón.
Y el núcleo está constituido de bariones, que es lo que nosotros conocemos como protón y neutrón, que son bariones. Usted puede el protón y el neutrón desbaratarlo en bariones y eso forman hadrones y los hadrones forman los famosos quarks. Y por otro lado están los mesones, que son otro tipo de hadrones también que constitutivos de la materia. Así es como está hecha la materia en últimas, ¿no? A partir de estos elementos básicos que son los quarks y los leptones, el leptón más común y más típico, el leptón es el electrón, que ese sí es una partícula elemental, mientras que el positrón y más y yo, el protón y el neutrón son constitutivos del núcleo y no son partículas elementales. Usted los divide en bariones, estos en hadrones y en quarks, todo lo que termina en quarks. Estas partículas elementales con respecto a la parte de la energía y de las fuerzas, entonces tenemos todo lo que está relacionado con los portadores de fuerza y ellos son, en últimas, por ejemplo, hablemos de esto, de la fuerza gravitacional. Ahí hablamos de la cuántica gravitacional, de la gravedad y entonces analizamos todo eso y de hecho eso cuando usted ve la física, la mecánica, el movimiento rectilíneo uniforme, eh, rectilíneo uniformemente, lineal, acelerado, bueno, todas estas cosas que vemos en estos casos, ahí sí estamos viendo la parte de toda la parte de la interacción gravitacional, la caída libre, el movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente acelerado, movimiento circular, movimiento armónico simple. Ahí todo ese tiempo nos la pasamos tratando con la gravedad. Y yo no sé si ustedes sepan, pues ya descubrieron que sí existen las ondas gravitacionales, ¿no? Las ondas gravitacionales. Ya las descubrieron, las vieron y todo ese cuento. Lo que no hemos podido analizar es que a esa parte debe estar relacionada una partícula portadora de fuerza, que son los gravitrones. Eso todavía está en teoría, pues se supone que si análogamente a las demás interacciones que tenemos en la naturaleza sucede algo similar, pues deberían existir los gravitrones. Esto no se ha descubierto, está en teoría. Pero la parte de portadores de fuerza sí que tenemos esto. Mire, la electrodinámica cuántica y lo que es el electromagnetismo como tal, que es el estudio, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo, quien verdaderamente los portadores de la fuerza están los fotones. Los fotones en últimas es una partícula elemental portadora de fuerza y son ellos los que llevan esa energía. Y por eso es que la luz le puede usted sacar energía a la luz. Y de ahí viene el cuento de las famosas celdas fotovoltaicas, ¿no? Porque ellas lo que hacen es la energía o la luz tiene fotones y por supuesto los fotones no tienen masa, ¿no? Porque si no, pues cuando usted le incidiera la luz, pues le pegara si tuviera masa, pero no tienen masa los fotones, pero sí portan energía, aportan fuerza, o sea, aportan energía. Y usted lo puede descubrir gracias a eso, ¿no? Cuando usted tiene una celda fotovoltaica, lo que usted tiene es una especie de diodo utilizado a la inversa, en donde tiene una juntura de materiales semiconductores que normalmente están dopados de cierta situación y lo que hace es que cuando inciden los fotones hacen saltar un electrón desde la capa de valencia a la capa de conducción en esa juntura PN de ese material y hace que fluya una corriente. Entonces, como llegan tantos fotones, ese fenómeno es exponencial, inmediatamente fluye una corriente relativamente grande pues en esto. Y el encargado de hacer esta situación es el fotón, que es la portadora de fuerza en el caso de la interacción electromagnética. Estos otros dos casos son las razones por las que no se desbarata el núcleo y por las que no se pegan los electrones al núcleo, ¿sí? Que son las interacciones nucleares, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. El gluón, por ejemplo, es esa partícula portadora de fuerza que hace que el núcleo no se desbarate. Pues, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en un momento determinado por qué el núcleo no se desbarata. ¿Por qué dice que allá, por ejemplo, en un átomo de, no sé, pensemos en carbón, o no me acuerdo, veamos el hidrógeno, por ejemplo. Tiene, bueno, el del helio mejor. El del helio tiene dos protones y son dos protones que tienen cargas positivas. ¿Por qué no se repelen si son del mismo signo? Entonces, no se desbarata el núcleo debido a los gluones. Los gluones son como esa especie de pegante que tiene el núcleo para que no se desbarate. Y esa es una interacción nuclear fuerte. ¿Sí? Y aquí está la cromodinámica cuántica, que es lo que se trata, todo lo que es esas fuerzas que hay dentro de un átomo que sostiene que las cargas positivas del mismo signo no se repelen. ¿Y por qué razón el electrón, que siendo carga negativa, no se pega al núcleo, que es carga positiva, si se debía sentir atraído por la interacción nuclear débil?
Esa interacción nuclear débil se debe a que los bosones son los que permiten, que llevan esa fuerza, no permiten que se pegue los electrones hacia el núcleo. Pues toda esa gran parte es bien interesante, ¿no? Y quería hablarles muy rápidamente sobre esta situación, pero es bien bacano. Esto, por ejemplo, acá están los quarks y los leptones, que son las partículas elementales más conocidas. Mire, el leptón más típico es el electrón, que tiene 0,551 megaelectronvoltios, que su spin es un medio y que adicionalmente tiene una carga de -1, porque es negativo. Está el tau neutrino, el muon neutrino, el electrón neutrino, son los leptones. Y los quarks, que son los que constituyen, por ejemplo, los protones y neutrones, está el protón arriba, abajo, derecha, izquierda, bueno, en fin, hay varios, unos nombres, todo, el up, el dub, el standard, el chart, el top, bueno, en fin. Y acá están los bosones, que son los que están encargados de la parte de la interacción, perdón, estos son los verdecitos y los morados son los constitutivos de la materia, mientras que estos son los portadores de fuerza. Y miren, si ustedes se dan cuenta, no tiene masa. El fotón no tiene masa, el gluón no tiene masa. Esto sí tiene una pequeña masa, pero son demasiado pequeños y estos son los que están dentro de los átomos. Pero el gluón y el bosón, el fotón, perdón, no tiene masa, miren, no tiene masa ni tiene carga. ¿Sí? ¿Qué tal no que tuviera carga tenaz? Y sí tiene spin, el spin sí es uno. Pues bueno, esto es una cosa de locos. Pero yo creo que voy a empezar a hablar con ustedes sobre estos medios de transmisión en la próxima clase. Les voy a pedir, pues ahí ya, creo que se nos está terminando ya el tiempo acá. Entonces, quería pues agradecerles inicialmente su presencia. Si tienen pues alguna duda, alguna pregunta, por favor me lo hacen saber. Yo quería aprovechar el tiempo de la mejor manera y entonces ya estaremos hablando más específicamente de la parte de medios de transmisión en la próxima clase, después de esta introducción a esta serie de conceptos que hemos hablado con respecto a la parte de los diferentes medios, ¿vale? Les agradezco muchísimo, muchachos, muchas gracias y que pasen un excelente día. Gracias. Hasta luego.